Un estudio reciente del MIT Media Lab, cuyos resultados han sido replicados por equipos de la Universidad de Barcelona, acaba de arrojar una luz cegadora sobre una verdad que intuíamos, pero que no nos atrevíamos a nombrar. La investigación revela una correlación directa, inquietante y estadísticamente irrefutable. Cuanto más intensivo es el uso de grandes modelos de lenguaje, los LLMs, en nuestras interacciones personales y profesionales, más disminuye la activación de nuestra corteza prefrontal ventromedial. ¿Y qué es esta región del cerebro? Es, ni más ni menos, el epicentro de nuestra empatía. Es la arquitectura neuronal que nos permite ponernos en el lugar del otro, descifrar un suspiro, entender una mirada o sentir el peso de una palabra no dicha. El problema, y aquí es donde el expediente se vuelve crítico, no es que la inteligencia artificial sea intrínsecamente fría o maligna. El verdadero peligro es mucho más sutil. Es que su empatía sintética, esa capacidad casi perfecta para imitar la conexión humana, nos está reprogramando a nivel biológico. Piénsalo un momento. Estos modelos, como ChatGPT-4, Claude o Llama, no son conscientes, no sienten. Han sido entrenados con billones, trillones de interacciones humanas extraídas de la totalidad de Internet, libros, conversaciones, foros, artículos. Han aprendido a identificar patrones. Saben que después de la frase «he tenido un día terrible», una respuesta estadísticamente correcta y empática podría ser «lamento mucho oír eso. ¿Quieres hablar de ello?». Lo hacen con una eficiencia sobrehumana. Sus respuestas son lingüísticamente perfectas, gramaticalmente impecables y emocionalmente calibradas. Pero esa calibración es precisamente el problema. Carecen de la vulnerabilidad, de la vacilación, de la historia personal, de la memoria compartida que cimenta una conexión humana genuina. La empatía real no es un cálculo de probabilidades sobre la siguiente palabra más adecuada, es un acto de presencia, de compartir una fragilidad. Y nuestro cerebro, una máquina de eficiencia y adaptación, está empezando a preferir la versión simple, la respuesta instantánea y sin fricciones del algoritmo. El problema no es la IA, somos nosotros. Es nuestra asombrosa capacidad de adaptación la que se ha convertido en nuestro talón de Aquiles. Nos estamos acostumbrando a una versión de la empatía que es predecible, segura y que no nos exige nada a cambio. Y al hacerlo, estamos permitiendo una erosión silenciosa de nuestras propias capacidades. Esta degradación no es una teoría futurista. Sus efectos ya son medibles. Se traduce directamente en una menor habilidad para descifrar los matices emocionales en una conversación cara a cara. Nos volvemos impacientes ante la complejidad de un amigo que no sabe expresar lo que siente, porque el chatbot siempre nos da la respuesta clara y ordenada. Esta erosión alimenta la polarización online. Cuando no podemos sentir la humanidad detrás de un avatar, es más fácil deshumanizarlo, insultarlo, reducirlo a una etiqueta. Y en su manifestación más extrema, conduce a una desensibilización generalizada, a una anestesia emocional donde las tragedias se convierten en datos y el sufrimiento ajeno en un titular más que deslizamos con el pulgar. La paradoja es de una ironía brutal y aterradora. Mientras dedicamos miles de millones de dólares y el talento de los ingenieros más brillantes del planeta a enseñar a las máquinas a sentir por nosotros, nosotros estamos olvidando cómo hacerlo. La IA aprende a imitar la empatía a una velocidad exponencial y nosotros, sus creadores, la desaprendemos en una pendiente igualmente pronunciada. Y en medio de esta transferencia de habilidades sin precedentes, el vacío regulatorio es absoluto, es abrumador. ¿Quién es el responsable legal o ético si el algoritmo de recomendación de una red social, optimizado para mantenerte enganchado, te empuja sutilmente hacia un contenido que te aísla emocionalmente y te radicaliza? ¿Qué ocurre si un chatbot de salud mental, diseñado para ser siempre afirmativo, te proporciona una validación constante que te incapacita para afrontar la necesaria fricción y el rechazo del mundo real? ¿Podemos culpar a la empresa que lo programó? ¿Al ingeniero que escribió el código? ¿O a nosotros por delegar una parte tan fundamental de nuestra psique?
Estamos permitiendo, sin un debate público informado, que la inteligencia artificial se convierta en nuestro consejero en la sombra, en nuestro confesor digital, en el árbitro de nuestras emociones, sin entender el precio que estamos pagando. La paradoja es de una ironía brutal y aterradora. Mientras dedicamos miles de millones de dólares y el talento de los ingenieros más brillantes del planeta a enseñar a las máquinas a sentir por nosotros, nosotros estamos olvidando cómo hacerlo en una pendiente igualmente pronunciada. Y en medio de esta transferencia de habilidades sin precedentes, el vacío regulatorio es absoluto, es abrumador. ¿Quién es el responsable legal o ético si el algoritmo de recomendación de una red social, optimizado para mantenerte enganchado, te empuja sutilmente hacia un contenido que te aísle emocionalmente y te radicaliza? ¿Qué ocurre si un chatbot de salud mental, diseñado para ser siempre afirmativo, te proporciona una validación constante que te incapacita para afrontar la necesaria fricción y el rechazo del mundo real? ¿Podemos culpar a la empresa que lo programó, al ingeniero que escribió el código, o a nosotros por delegar una parte tan fundamental de nuestra psique? Estamos permitiendo, sin un debate público informado, que la inteligencia artificial se convierta en nuestro consejero en la sombra, en nuestro confesor digital, en el árbitro de nuestras emociones, sin entender el precio que estamos pagando. La pregunta fundamental ya no es si una máquina puede desarrollar conciencia. La pregunta urgente, la que debemos responder ahora, es cómo podemos, como individuos y como sociedad, distinguir la auténtica compasión, con toda su imperfección y su belleza, de un algoritmo perfectamente calibrado para imitarla. Y sobre todo, ¿qué consecuencias devastadoras tiene para nuestra propia alma el hecho de que esa línea sea cada vez más y más borrosa? De esa pregunta inquietante sobre la difuminación entre lo real y lo sintético surge una verdad aún más perturbadora. Hay señales claras, medibles y presentes en tu día a día de que nuestro propio corazón ya late al ritmo de un algoritmo. Esa indistinción entre la empatía real y la sintética no es un problema futuro, es una crisis presente. Y sus síntomas no están en laboratorios lejanos, sino en la palma de tu mano, en tus interacciones diarias, en la forma en que tu propio pulso emocional se está sincronizando con el código. Hay 3 señales inequívocas de que tu corazón ya podría ser un algoritmo. La primera, y la más adictiva, es la búsqueda incesante de la validación algorítmica. Cada me gusta en tu publicación, cada comentario positivo generado o potenciado por IA para maximizar la interacción, cada recomendación de una película en una plataforma de streaming que parece entender perfectamente tu estado de ánimo, no es un acto neutral. Es un micro refuerzo positivo, una pequeña dosis de dopamina administrada por un sistema diseñado para condicionar tu comportamiento. El brillante neurocientífico Antonio Damasio demostró hace décadas que las emociones no son un añadido a la razón, sino que la guían. Nuestras decisiones más lógicas están ancladas en marcadores somáticos, en presentimientos emocionales. Si la IA está tomando el control del dial de esas emociones primarias, si está decidiendo cuándo te sientes validado, visto o comprendido, entonces, en última instancia, está tomando el control de tu capacidad de razonar. No estamos hablando de ciencia ficción. Ya existen sistemas de refuerzo de empatía en las principales redes sociales. El fine-tuning de modelos como GPT-4 o Llama 3 no solo se usa para optimizar el engagement y la publicidad, se utiliza para moldear activamente nuestras respuestas emocionales. Estos modelos, con sus miles de millones de parámetros, son capaces de analizar tus publicaciones anteriores, tus interacciones, tu vocabulario y generar respuestas que parecen profundamente empáticas, diseñadas a medida para ti. Pero no es empatía. Es el resultado de un cálculo probabilístico masivo sobre el mayor dataset de la emoción humana jamás recopilado, todo lo que hemos dicho y sentido en la red. Es una ingeniería inversa de la psique humana.
La motivación de las corporaciones es transparente y lógica desde su punto de vista: maximizar tu tiempo en la pantalla para perfeccionar la monetización de tu atención. Pero la consecuencia no intencionada, la externalidad de este modelo de negocio, es una dependencia emocional galopante. Nos volvemos adictos a la gratificación instantánea, a la respuesta predecible, y empezamos a rechazar la complejidad y la imprevisibilidad de las relaciones humanas reales. La segunda señal, más sutil pero igual de corrosiva, es la desconexión en el conflicto. Cada vez más, las plataformas utilizan IA para moderar nuestras conversaciones, para limar las asperezas, para sugerir respuestas más constructivas. En la superficie, parece algo positivo. ¿Quién no quiere menos toxicidad online? Pero el conflicto, el desacuerdo, incluso la discusión acalorada, son componentes esenciales del crecimiento interpersonal y social. Es en la fricción donde aprendemos a negociar, a defender nuestras ideas, a entender el punto de vista del otro, a perdonar. Si un algoritmo nos está enseñando a evitar sistemáticamente ese roce necesario, nos está atrofiando una habilidad social fundamental. Nos convierte en individuos emocionalmente frágiles, incapaces de gestionar el disenso en el mundo offline, donde no hay un moderador de IA para protegernos. Y esto nos lleva a la tercera señal, la más alarmante de todas: la parálisis de la decisión empática. A medida que delegamos en la IA el procesamiento de información cada vez más compleja, resúmenes de noticias, análisis de documentos legales, diagnósticos médicos preliminares, también estamos delegando implícitamente el juicio ético asociado a esa información. La IA puede decirnos cuál es la opción más eficiente, la más rentable o la más popular según los datos. Pero, ¿qué ocurre cuando una decisión requiere una auténtica brújula moral? ¿Cuando hay que elegir entre dos males? ¿Cuando la compasión exige ir en contra de la lógica fría de los datos? Si nos acostumbramos a que un sistema externo procese por nosotros las implicaciones de nuestras acciones, nuestra propia capacidad para el razonamiento moral se oxida. Nos quedamos paralizados, esperando que el algoritmo nos diga qué es lo correcto, incapaces de tomar una decisión que requiera un sacrificio o un verdadero acto de conciencia. Instituciones como la Unión Europea, con su ambiciosa AI Act, están intentando desesperadamente poner barreras, crear un marco regulatorio. Pero la velocidad del desarrollo, especialmente en el mundo del open source y de las shadow AI que operan dentro de las grandes corporaciones fuera del escrutinio público, hace que estas regulaciones a menudo lleguen tarde o se queden cortas. Nos encontramos en una encrucijada histórica. O bien tomamos la decisión consciente y activa de recuperar nuestra soberanía nocional, de educarnos sobre cómo estos sistemas nos manipulan sutilmente y de cultivar activamente la empatía en el mundo real. O bien, el futuro que nos depara es una sociedad de individuos desconectados, eficientes pero vacíos, donde la empatía es una función delegada a una máquina, una habilidad humana tan arcaica como encender un fuego con 2 piedras. La pregunta final, la que resuena en el centro de este expediente, no es si la IA puede llegar a sentir, es si nosotros, al interactuar con ella cada día, estamos dejando de hacerlo.